parte del cristianismo piensa acerca del cristianismo mismo, que es un oasis dentro de un desierto. Pareciera ser que hoy en día el cristianismo es visto como un peldaño necesario para yo poder alcanzar mis metas. Pareciera ser que el cristianismo, algunas personas lo ven como una herramienta que me conduce a mi éxito, o lo ven como una necesidad para todos aquellos que quieren vivir una vida de tranquilidad en este mundo. Pareciera ser que el cristianismo hoy en día es visto como un pasaporte que me permite a mí llegar tan lejos como yo quiera llegar, y como que fuera la única forma o la forma en que Dios le dé respaldo a mi vida y a lo que yo quiero hacer. Pero a mí me llama mucho la atención ese punto de vista respecto al cristianismo, y que no es un punto de vista ajeno a la iglesia. De hecho, hay gente dentro de la iglesia que percibe el cristianismo de esta manera. Pero la razón por la que nos debería de llamar la atención el hecho de esa visión es porque es contradictoria a lo que la historia de la iglesia nos enseña y a lo que además nos narra la Biblia respecto a la iglesia misma. Y si no, pues veamos cómo durante todos estos años, décadas, y por qué no decirlo, milenios, la iglesia ha sufrido persecución. Si no, recuerde usted la muerte de Esteban. Recuerde la persecución que el pueblo de Israel ha tenido durante toda su historia. Recuerde cómo Roma, el gobierno de Roma, persiguió a la iglesia durante mucho tiempo. Recordemos y hagamos remembranza de la muerte de los apóstoles. Cómo durante toda la historia de la iglesia siempre han existido mártires que han entregado su vida por el evangelio y por el reino de Dios. Cómo durante toda la historia siempre ha existido un desprecio que ha sido obvio en persecuciones, en sufrimientos, muertes. Durante toda la historia es el cristianismo. Pareciera ser que ya entonces estamos en una época donde eso quedó atrás, donde eso es parte de la historia de la iglesia y que nosotros ya no estamos llamados a sufrir persecución. Sin embargo, yo espero que este día podamos darnos cuenta qué dice la Biblia al respecto. Y le pido que me acompañe. Vamos a leer una carta, que es la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo del 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Notemos la invitación que Pablo nos está haciendo en este pasaje. Por tanto, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esa exhortación es una exhortación basada en la trascendencia que tiene el hecho de que nosotros demos testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál es esa trascendencia? Recordemos que usted y yo en algún momento hemos sido expuestos o fuimos expuestos al Evangelio, y esa exposición del Evangelio permitió que fuéramos perdonados y salvados. Se hizo evidente esa elección misericordiosa y que se hizo efectiva a través de este llamamiento que podemos calificarlo como santo cuando fuimos expuestos al Evangelio. Cuando el Espíritu Santo obró en nosotros, no lo hizo sino hasta que fuimos expuestos al Evangelio. Y el Espíritu Santo entonces nos trajo conciencia de pecado. Y entonces pudimos entender y comprender la necesidad que cada uno de nosotros teníamos de un Salvador. Y no solamente eso, sino que nos hizo nacer de nuevo. Y esto precisamente es lo que Pablo nos está afirmando en el versículo 9. Si hay personas que nos visitan por primera vez o llevan un cierto tiempo acompañándonos, yo quiero que usted note en este pasaje, en el versículo 9,
que solamente el ser humano puede obtener salvación a través de Cristo Jesús. No hay obra que podamos hacer delante de Dios que nos dé la salvación. No hay ni siquiera una obra que Dios pueda considerar justa que sea hecha por nosotros. No hay una práctica religiosa que nos lleve a salvarnos, sino únicamente el propósito y la preciosa gracia soberana de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y yo espero que si tú todavía no conoces a Cristo, no crees en Cristo, pues quizás este día sea el día en que tú puedas conocerle y encontrar salvación. Y se cumpla en ti lo que relata este precioso pasaje, este versículo 9. Yo le pido que lo leamos de nuevo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y es que cuando Pablo nos habla de que Él nos salvó, está hablando precisamente no en el contexto de un sufrimiento en esta tierra, sino está hablando que Él nos salva, pero nos da una salvación que es eterna. Aquí no está hablando Pablo de que cuando nosotros obtenemos salvación mediante Cristo, hemos obtenido una salvación que va a ser transitoria o pasajera en este mundo, sino que es una salvación que trasciende, que es eterna. Y lo hace enfatizando en ese llamamiento que él denomina llamamiento santo. Porque el hecho de que nosotros seamos llamados, que obtengamos salvación por haber sido llamados, nos da la seguridad de la salvación. Nos da la seguridad a la vez de ese llamamiento. Porque si podemos decir que la salvación de los hombres fue completa, podemos decir lo que lo fue en la muerte de Cristo Jesús. Pero solamente a través de la proclamación del Evangelio es que usted y yo pudimos ser partícipes de esa salvación. Y por eso es la trascendencia, y es más, tenemos que observar cuidadosamente por qué Pablo usó estas palabras. Porque así como la salvación en el llamamiento, la salvación nuestra vino a través de Cristo Jesús en su muerte, así también por otra parte, esa salvación no hubiera sido efectiva en nosotros de manera práctica si no fuera por la gracia y si no fuera por la proclamación del Evangelio de la gloria de Cristo. Así de trascendente es esa salvación que se nos ha sido dada. Pablo entonces nos está llevando a que razonemos que esa salvación ha sido obtenida o ha sido dada por la libre gracia de Dios. Por eso es que dice que que según el propósito suyo fuimos salvos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, no conforme a nuestras obras. Es por gracia de Dios que se nos fue otorgada. Y si se nos fue otorgada antes de la fundación del mundo, yo le hago una pregunta. ¿Qué obra había hecho usted que le fuera contada antes de la fundación del mundo para que Dios lo escogiera para salvarse? Pues precisamente por eso es por gracia. No hay obra que podamos hacer que nos haga ganar la salvación. Por lo tanto, podemos saber ahora la importancia y la trascendencia o la razón de ser de la exhortación que Pablo nos está haciendo. Recordemos entonces cuál fue esa exhortación en 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Si nos damos cuenta, hay una exhortación, ¿verdad? Pero también hay una invitación. Pablo nos está diciendo, no te avergüences de dar testimonio, y no solamente se queda ahí, sino que además nos dice, sino participa ¿de qué? De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Por eso es que el título de este sermón se llama, no te avergüences y participa de las aflicciones. Es que
sinceramente, una persona que se rebele contra la cruz y trate de eludirla, es porque se está avergonzando del Evangelio. Pero de igual manera, todo aquel que no está dispuesto a sufrir por proclamar el Evangelio es porque se avergüenza del Evangelio. Pablo dijo esto, y aunque debemos de comprender en el contexto histórico que lo dijo, la confesión que Pablo le dice, o más bien la exhortación de que no se avergüence del Evangelio, es una exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo, el cual es pastor ¿de qué iglesia? De la iglesia de Éfeso. Porque tenemos que recordar que en ese tiempo era tenida por infamante el hecho de proclamar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a Timoteo: no caigas en la ambición, en el temor a la desgracia, y que eso te impida o te coarte la libertad de proclamar el Evangelio. Pudiéramos entonces pensar que es una exhortación específica a una persona. Es una exhortación específica a un tiempo. Pero si nosotros interpretáramos este pasaje así, estaríamos cometiendo un grave error. Porque la misma Biblia nos enseña que nosotros podemos caer en eso. Que en otros momentos de la historia de la iglesia ha habido persecución y que hoy en día hay persecución. Quizás el temor que tengamos en este momento no es a que nos encarcelen. Quizás el temor no es a perder nuestra vida. Pero usted y yo sí podemos tener temor a ser rechazados. Temor de qué van a pensar de mí. Temor de que mi reputación se vea afectada en los negocios. Temor de que simplemente no sepa qué decir. Y justamente Pablo llama al Evangelio el testimonio de nuestro Señor, porque eso es. El Evangelio es el testimonio de Cristo. Y aunque estamos claros que Jesús no necesita o no tiene necesidad de nuestra ayuda, pero tampoco podemos ser irresponsables y olvidarnos que Él mismo nos entregó una responsabilidad y una obligación para que cada uno de nosotros fuéramos testigos de Él y Él fuera exaltado y su gloria. Acompáñenme a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo? Pues entonces nosotros tenemos poder. Y no es que estoy hablando de un poder como que si pudiéramos hacer cosas extraordinarias y pareciéramos superhéroes. Estoy hablando de lo que la Biblia llama el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y quiénes son los portadores de ese poder de Dios? Nosotros, cada vez que proclamamos el Evangelio. Pero eso sí, si usted y yo no nos avergonzamos del Evangelio y recibimos la exhortación que Pablo está haciendo y que la palabra de Dios nos está haciendo esta mañana, quiero decirle que usted tiene que estar entonces preparado y listo para participar de las aflicciones. Es que nadie que no se avergüence del Evangelio va a ser excluido de participar de aflicciones. Cuando más odiosa sea la doctrina del Evangelio para el mundo, entonces nosotros debemos de esforzarnos cada día más por proclamarla. Pero eso va a traer aflicción a su vida. Pastor, pero ¿será que Pablo está siendo un exagerado en decir que participemos de aflicciones? ¿No será que Dios a él le dio sus aflicciones y que qué chivo me las está queriendo pasar a mí también? Por supuesto que no. Claro que no está siendo exagerado. Claro que aquí Pablo no está utilizando una hipérbole.
sino que al contrario, esa es una realidad, o más bien debería de ser una realidad en todos aquellos que somos hijos de Dios. Si usted no me cree, pues simplemente vamos a la palabra y recordemos. ¿Cuántos se acuerdan que hace 2 domingos atrás aprendimos la parábola del sembrador? ¿Quién se recuerda? Recordamos que cuando la Biblia habla de la tierra, ¿qué representa los diferentes tipos de tierra? El corazón de las personas, ¿sí? Pues yo les pido que recordemos un tipo de corazón y quiero que notemos algo que tiene relación con lo que estamos hablando en esta mañana. Vamos a leer Mateo 13, versículos 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuál es la característica del pedregal? Que la persona oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay una raíz profunda. Ahora yo le pregunto, ¿cómo podemos saber o cómo se denota cuando la raíz no está profunda? ¿Cuándo? ¿Cuando viene la aflicción o qué? Familia, la persecución por causa de la palabra. Es como las personas que vienen al culto del domingo y dicen, qué especial, qué bonito lo que aprendí, Dios me habló, hoy sí voy a salir a predicar el evangelio, a proclamar. Y efectivamente el día lunes llega y empieza a proclamar el evangelio a un compañero de trabajo. Pero viene ese compañero de trabajo y se empieza a burlar. Viene ese compañero de trabajo y empieza a llamar a otros y se empiezan a burlar. ¿Qué va a hacer si esa persona, su corazón es un pedregal? No, yo esto no lo vuelvo a hacer. Para que me estén ridiculizando todos estos. No. Si yo no soy payaso de nadie. Pero es que entendamos. Vamos a vivir aflicción y persecución por causa de la palabra. Si usted no quiere vivir eso, pues le tengo una noticia. No quiere ser cristiano. Y no es que usted y yo vamos a buscar el dolor. No es que usted y yo vamos a ser masoquistas. Pero es que entendamos, vamos a sufrir por causa del evangelio. Leamos 2 Timoteo 3, 10, 11 y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, tú has andado conmigo, tú me conoces, tú te has dado cuenta de mi trayectoria, tú has seguido mi doctrina, te has dado cuenta de mi conducta, de mi propósito, de mi fe. Y también le dice en el versículo 11, de persecuciones y padecimientos. Tú conoces y le empieza a enlistar lugares. Pero mire lo que dice el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Usted quiere vivir piadosamente? Entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Va a padecer persecución? Claro que sí. Y gloria a Dios por eso. Y yo le hago una pregunta. Si el evangelio trae aflicciones, si nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando Él se encarnó, sufrió como parte de su vida, Él mismo
vivió y experimentó persecución y sufrimiento, siendo el unigénito de Dios, ¿será acaso lícito para nosotros escapar de esa condición? Si Él, siendo el Hijo de Dios, cuando se encarnó, lo vivió, sufrimiento, persecución, ¿será acaso que nosotros escaparemos de eso? Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo es que usted sabe que será glorificado y que podrá disfrutar de la vida eterna? Antes de que me conteste, leamos Romanos 8 del 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y entonces, si usted y yo somos hijos, por lo tanto somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Pero hay una condicionante ahí. ¿Qué dice la Biblia? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Usted se da cuenta de lo que la Biblia nos está diciendo? Que todos aquellos que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, padeceremos juntamente con Él. Para que juntamente con Él también seamos glorificados. Y Pablo en el versículo 18 nos hace una afirmación: pues tengo por cierto que no tendré aflicciones, que tal vez viva alguna aflicción. No tendré por cierto que las aflicciones del presente, porque vamos a tener aflicciones, no son comparables con la gloria venidera. Es que vamos a sufrir, pero ese sufrimiento jamás será comparable con la gloria venidera. Nunca lo olvide. Nunca olvidemos eso. Por tanto, no le pida a Dios que le quite el sufrimiento, pero quiero aclarar, el sufrimiento que padecemos por causa de Él y por causa de proclamar el Evangelio, no le pida a Dios que le quite eso, porque si no usted le está diciendo que no quiere ser cristiano, que no quiere ser hijo de Dios. Jesús nos dijo: en este mundo van a tener aflicciones. Jesús no dijo: si algún día tienes aflicción. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener aflicciones, vamos a ser perseguidos por el simple hecho de ser hijos de Dios y vivir para Él y para su gloria. ¿Está dispuesto a vivir usted de esa manera? Y yo espero que si usted en este momento o en diferentes momentos que pueda sufrir por causa de proclamar el Evangelio, o que pueda sufrir por hacer la voluntad de Dios, lo hagamos con la actitud correcta, la actitud que la encontramos en 1 de Pedro 2, del 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es que qué gloria tiene que nos abofeteen por pecar. Qué gloria tiene el soportar un esposo o una esposa que lo abofetee porque le engañó. Y no estoy diciendo que sea válido, pues, pero al final
Quizás usted piense en su interior, me lo merezco. ¿O qué gloria tiene el soportar que usted pasándose un semáforo en rojo, la policía lo pare y le ponga una multa? ¿Qué glorioso tiene eso? Sin embargo, cuando nosotros padecemos injustamente por hacer la voluntad de Dios y por proclamar el Evangelio, lo que nos dice la Biblia es que eso es aprobado delante de Dios. Por lo tanto, gócese, sepa que Dios aprueba cuando nosotros sufrimos por causa de Él. Y no solamente eso, sino que le pido que leamos el versículo 21 de nuevo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dígale al que está a la par, para eso fuiste llamado. Si fuimos llamados para salvación, pues también somos llamados para el sufrimiento. Para el sufrimiento que trae a nuestra carne hacer la voluntad de Dios. Para el sufrimiento que trae que este mundo nos deseche. No estamos hablando de que usted se va a imponer un sufrimiento. Es que el mundo aborrece a Cristo y a todos los que son de Él. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, padeció en este mundo por hacer la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros? Y por eso es que Pablo nos dice que Cristo nos dejó el ejemplo. Es que Cristo nos dejó un ejemplo y nos invita a que sigamos sus pisadas. Pero recuerde que Pablo nos está invitando a seguir las pisadas de Cristo, hablando en el contexto de sufrir injusticias por causa de hacer la voluntad de Dios. De sufrir persecución por causa de proclamar el Evangelio. ¿O no recuerda usted cuántas veces Jesús fue rechazado? Fue rechazado por las autoridades espirituales, los que supuestamente deberían de adorarlo y proclamar que Él era el Cristo. Fue perseguido, llegaron al punto de adjudicar las obras de Jesús como por obra de Satanás. ¿No se acuerda usted que Jesús fue acusado de embustero, de mentiroso, de blasfemo? ¿Cuántas veces le dijeron blasfemo porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios? Y todo por proclamar el Evangelio y hacer la voluntad del Padre. Jesús sufrió en la cruz. ¿Acaso era justo que Jesús muriera en una cruz? Preciosa familia, ¿era justo que Jesús muriera en la cruz? Claro que era justo. ¿O acaso usted no cree que Dios es un Dios justo? ¿Y quién decidió que Cristo fuera a la cruz? Porque Él se sometió a la voluntad de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Porque Él le dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Él sabía que la voluntad de Dios es justa, buena y agradable. Él sabía que tenía que padecer por un momento. Y esa debería ser nuestra actitud. Jesús no quería padecer, ¿o no lo ha notado usted en los diferentes relatos antes de su muerte? Él no quería padecer. Sin embargo, sabía que tenía que padecer por hacer la voluntad de su Padre. Y estuvo dispuesto y lo hizo. Pues ese es el ejemplo, esas son las pisadas que usted y yo debemos de seguir. Pero no es posible que hoy en día los cristianos no quieren padecer por causa del Evangelio. No queremos padecer por hacer la voluntad de Dios. Y yo le voy a poner un ejemplo para ilustrar el tema del padecimiento cristiano. ¿Cuántos son padres de familia? ¿Cuántos son alegres padres de familia? Depende de la edad del niño, ¿verdad? Pastor, si ya está casado, yo soy feliz.
Y para los que están empezando, más o menos, dependiendo de cuántas noches de desvelo. Yo le hago una pregunta a todos los padres que están en esta mañana. ¿Hay sufrimiento al ser padres? ¿Sí? Claro que sí. Los padres jóvenes, quiero ir al cine con mis amigos, mira, no hay nadie que nos cuida a los bichos, ¿cómo hacemos? No, mira, ni modo, no vamos. No quiero ir de viaje, sí, pero no nos alcanza para irnos toda la familia. Pues no vamos. ¿Qué pasa cuando un hijo se enferma? ¿Acaso usted no sufre como padre? ¿Qué pasa cuando un hijo se está portando mal? ¿Acaso eso no le genera un sufrimiento? ¿O cuando un adolescente no es obediente? ¿O cuando un adolescente está queriendo vivir una vida que no es correcta? ¿Acaso cuando usted disciplina a sus hijos no hay un sufrimiento? ¿Verdad que sí? Pero yo le quiero hacer una pregunta más. Si usted tuviera la posibilidad de que Dios le preguntara que si usted quiere que retroceda en el tiempo y tener la posibilidad de tener o de escoger tener o no tener los hijos, sabiendo todo lo que usted ha vivido, especialmente aquellos que tienen hijos mayores de 20 años, y usted se recordara todas las cosas que el cipote hizo, todos los novios que le tocó batearle a la señorita, todas las idas al hospital por las caídas, etcétera. Yo le hago una pregunta y le pido que me conteste sinceramente. ¿Usted escogería ser padre o madre de nuevo? Claro que sí. Pues de igual manera, ¿y saben por qué es eso? Porque aunque usted sabe que va a haber sufrimientos, hay un bien mayor. De igual manera, nosotros como hijos de Dios, aunque sabemos que por ser hijos de Dios va a haber sufrimiento, pero estamos dispuestos porque hay un bien mayor detrás de eso, la gloria de nuestro Rey. Y eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos motiva. Y obviamente no solo hay momentos malos, usted como papá ha vivido cosas espectaculares con sus hijos, recuerdos lindos. Pues de igual manera nosotros en el cristianismo vivimos cosas tan especiales con Dios. Entonces, si usted y yo somos llamados a sufrir, a recibir persecución, entonces es importante que nos preparemos para eso. Y vamos a utilizar la palabra de Dios para darnos cuenta cómo debemos de hacerlo. Le pido que me acompañe a 2 de Timoteo 2, versículo del 3 al 7. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo ocupa 3 parábolas para enseñarnos cómo debemos de vivir en este mundo. Primero, dice que debemos de ser, ¿cómo? Como buen soldado, no soldado. Usted tiene que ser un buen soldado. Dice además que debemos de luchar como lucha un atleta, pero también dice de que debemos de ser como labradores. Fíjense que quiero comentarle que cuando yo era adolescente yo quería ser piloto aviador. Y saben que le voy a confesar, la verdadera razón por la que yo quería ser piloto aviador es porque vi una película, la de Top Gun. Y es que yo me imaginaba volando esos F-14 y que al bajarme del avión estaba la moto ninja ahí, ¿verdad? Me ponía mis lentes que se pusieron de moda, y con la moto yéndome a mi casa, con la oportunidad de conquistar a esa maestra o a esa, ¿cómo le podríamos llamar? Instructora simpática. Pero en la medida que fui creciendo, ese deseo se me fue esfumando por varias razones. Primero, porque me di cuenta que en El Salvador no hay F-14. Segundo,
me di cuenta que los instructores aquí en El Salvador pues no son así de simpáticos como el de la película. Y tercero, porque yo dije, no voy a soportar la disciplina que implica la milicia. Es que la vida de los militares tienen una disciplina muy rigurosa, en todo sentido. La hora a la que se levantan, yo dije, levantarme a las 4 a correr, no. La obediencia que tienen que tener, la disciplina al vestir, la disciplina al comer, el esfuerzo que lleva el dejar mucho tiempo a su familia porque tienen que prepararse para la guerra. La exposición que ellos tienen al momento de haber una guerra, de que pueden morir en cualquier momento. Pues qué interesante es que Pablo nos dice, pues tú sufre penalidades como un buen soldado. Y eso tiene implicaciones a nuestra vida cristiana. Que como un buen soldado ellos no discuten, ellos están dispuestos a sufrir por su patria. Y con orgullo defienden su patria y demuestran una obediencia extrema y una lealtad perfecta y una devoción hacia sus autoridades y hacia la patria. Pues de igual manera, nosotros deberíamos de estar dispuestos a obedecer de esa misma manera a nuestro Rey, de pelear con orgullo y con toda entereza y dedicación por el reino de nuestro Rey, como buen soldado de Jesucristo. Y no solamente le dice eso, sino que además le dice, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. ¿Usted se imagina un militar que esté pidiendo permiso porque tiene que ir a ver la tienda? Aquí mi coronel pidiendo permiso porque tengo que ir a ver mi tienda. Le ponen chicharrón. Y quiero aclarar algo, no es que Pablo nos esté diciendo no debemos de tener posesiones en este mundo, no ese es el mensaje, sino que como buen soldado las cosas de este mundo no nos enreden a tal punto que nos impida cumplir nuestra misión. Esa es la diferencia. No, Pablo no nos está llamando a que nosotros seamos negligentes, sino que al contrario, que tengamos disciplina, que estemos dispuestos a sufrir, a padecer, que trabajemos, que estemos con nuestra familia, que estudiemos, pero haciendo eso, que ninguna de esas cosas nos enreden a tal punto en que usted y yo no cumplamos nuestra misión. No es posible que usted ponga de excusa a su familia para no venir a servir a Dios. Eso no es posible. Eso no es ser un buen soldado. No es posible que usted ponga de excusa su trabajo para no proclamar el Evangelio. Es que si yo proclamo el Evangelio, capaz me echan. Bueno, ¿y entonces quién lo sostiene? ¿Su trabajo o Dios? ¿O es que acaso realmente su fe está puesta más en un trabajo? Yo no estoy hablando que usted va a ser negligente pensando que Dios lo va a mantener en ese trabajo. No. Estoy hablando que por hacer la voluntad de Dios y por proclamar el Evangelio, si a usted lo echan, pues dele gloria a Dios. No podemos callarnos. No podemos callarnos, no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. ¿O qué? Si su jefe le pide que usted haga algo incorrecto, por temor a su jefe, usted lo va a hacer y va a ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando usted viva la palabra de Dios en su trabajo, yo le aseguro que van a haber compañeros que le van a dejar de hablar. Yo le aseguro que más de algún jefe se va a enojar porque usted es el correcto. ¿Saben que cuando yo trabajaba fuera de la iglesia, como abogado, muchos clientes se iban porque yo no tenía conectes dentro de las instituciones? Ya sabe usted a qué se refieren con conectes. Pero ¿y eso qué? ¿A quién queremos glorificar? Como un atleta, y esta comparación es importante e interesante porque los atletas se preparan, los atletas son disciplinados.
¿Cuánto tiempo entrenará? Estoy hablando de atletas de alto rendimiento, ¿verdad? No usted que se inscribe en gimnasio y va una semana y pierde el resto del mes, ¿verdad? Conste que hablo por mí, ¿verdad? No sé ustedes. O que se echa los masconcitos los domingos en la tarde. No, estoy hablando de un atleta de alto rendimiento. ¿Cuántas horas entrena? Muchísimas. Le implica un sacrificio en su alimentación. No puede dormirse tarde. Tantas cosas que van detrás de un atleta de alto rendimiento. Pues de igual manera nosotros como cristianos debemos de ser como un atleta. Leamos 1 Corintios 9, 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Corra de tal manera que usted pueda obtener el premio. Nosotros no estamos tras una corona corruptible, sino una corona incorruptible. Corramos, luchemos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Absténgase de lo que tenga que abstenerse para glorificar a Dios. Sea como un atleta, y un atleta que lo hace de manera correcta, conforme a las reglas. Vivamos la vida como cristianos. Vivamos nuestra vida bajo las reglas de esta carrera que estamos corriendo en este momento. Someta su voluntad a la palabra de Dios. Seamos obedientes. Luchemos legítimamente. Y entonces llegará un momento en que terminará la carrera y seremos premiados por nuestro Rey. Y pone una tercera analogía, que es el agricultor. Yo quiero que note cuánto esfuerzo pone un agricultor y cuánta paciencia tiene que tener para obtener los frutos de su esfuerzo. Tiene que no solamente sembrar, sino que regar, cuidar, abonar la tierra y esperar para que se dé el fruto. De igual manera, nosotros debemos de estar dispuestos a esforzarnos, a esperar, a ser pacientes. Pacientes para que nos dejen de perseguir, pacientes para que dejemos de sufrir, pacientes porque un día nuestro Rey vendrá y nos iremos con Él y estaremos con Él eternamente y no habrá dolor, no habrá sufrimiento y podremos disfrutar de la vida eterna de manera plena. Eso es lo que tenemos que esperar. Y si se da cuenta, las tres analogías involucran un compromiso, involucran esfuerzo, involucran paciencia, pero las tres de cierta manera involucran un sufrimiento. Y hay algo de lo que leímos en 2 Timoteo 2, que lo dejo para el final porque para mí es lo más importante. Y para recordarlo, leamos 2 Timoteo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sabe que esta expresión presupone el hecho de que podamos sacudirnos la pereza y la indiferencia? Usted y yo somos llamados a esforzarnos en la gracia. Es que por gracia es que usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Y le hago una pregunta, ¿es voluntad de Dios que usted escudriñe las Escrituras? Pero, ¿verdad que necesita un esfuerzo de su parte? ¿O acaso usted se duerme y pone la Escritura abajo de su almohada y durante toda la noche está la transferencia de datos? La deja cargando. ¿Verdad que no? Tiene un esfuerzo, horas de dedicación. Muchos de ustedes están estudiando en el seminario y los felicito. Eso es esforzarse en la gracia. Es por gracia que podemos proclamar el Evangelio, pero requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo en ir y proclamar. Requiere un esfuerzo en insistir hasta que la persona se convierta en un discípulo de Jesús.
Por lo tanto, yo le invito a que se esfuerce en la gracia, pero entendiendo que es por gracia en Cristo Jesús que nosotros podemos hacer esas cosas. No es que por nuestro esfuerzo las vamos a lograr, porque usted y yo ya somos victoriosos en Cristo Jesús. La victoria ya está, la salvación ya está, el que podamos tener una comunión con nuestro Padre ya está hecho. Pues entonces disfrutemos de esas cosas, y ahí es donde implica nuestro esfuerzo. Y esto lo hacemos únicamente, el hecho de poder soportar las aflicciones y la persecución, únicamente por la gracia de Dios. Si nosotros persistimos en estar aquí, es por la gracia de Dios. Si usted no ha, como decimos nosotros, tirado la toalla como cristiano, pues es por la gracia de Dios. Por lo tanto, cada vez que haya un sufrimiento, una persecución, porque usted haga la voluntad de Dios o proclame el Evangelio, agárrese de la gracia. Y esa gracia lo va a fortalecer. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y es que sabe que todo el sufrimiento que nosotros podamos estar experimentando, toda persecución tiene sus frutos. Ese esfuerzo, esa dedicación que un soldado tiene, que un atleta tiene, que un agricultor tiene su fruto. ¿Sabe que después de estas parábolas que Pablo utilizó, de estas tres personajes o tres profesiones, Pablo nos dice algo muy interesante? Leímos hasta el versículo 7 de 2 de Timoteo 2. Pues yo quiero que leamos ahora 2 de Timoteo 2, versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Los judíos mataron a Jesús porque Él entregó su vida. Los romanos estaban a punto en este momento de matar a Pablo. Pero la palabra de Dios no está presa. No importa que tanto este mundo se esfuerce por detener el establecimiento del reino de Dios y la proclamación de la palabra y el objetivo de Dios de redimir a la humanidad para su gloria, jamás lo va a lograr. Porque la palabra de Dios no está presa. ¿Nos pueden encarcelar a nosotros? Sí, pero a la palabra de Dios jamás la van a detener. Porque tal como en este momento Pablo estaba encarcelado y preso como un malhechor, pero estaba Timoteo y otros más proclamando el Evangelio y glorificando a Dios. ¿Saben ustedes que cuando más persecución ha habido, lo demuestra la historia, es cuando más se ha proclamado el Evangelio? Y eso debe de ser una aliciente para nosotros. Porque aunque nos callen y nos quiten la vida, Dios seguirá glorificándose y su palabra estará presente para todos aquellos que Él ha escogido y va a llamar. La palabra de Dios, nadie ni nada podrá detenerla. Ni persecuciones, ni nuestro orgullo, ni nuestra arrogancia. Ni siquiera la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia y la proclamación de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a un segundo punto, que la palabra de Dios, o más bien la obra de Dios, aunque suframos persecuciones, no se detendrá. No importa el sufrimiento que usted pueda pasar en algún momento, Dios seguirá obrando en su vida. Y ¿sabe qué? No solamente el amor a Dios, sino el amor a los demás es lo que nos debe a nosotros ser conscientes de la necesidad de proclamar el Evangelio, tal como lo decía Pablo en el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es que no podemos callar. No podemos callar y tenemos que pedirle a Dios que nunca perdamos de vista que la proclamación del Evangelio es necesaria para que las personas crean y que es nuestra responsabilidad, pero también es un privilegio porque Dios se glorifica en eso. Y no es que Él tenga necesidad de nosotros o de lo que nosotros poseemos, sino que Él nos ha conferido el honor y solamente por su inmerecida bondad es que usted y yo podemos ser instrumentos de la transmisión de ese poder de Dios, que es el Evangelio, para todo aquel que cree. La persecución y el sufrimiento jamás nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No importa que le hagan, no importa que le quiten el trabajo, no importa que nos metan presos, no importa que en algún momento perdamos nuestra vida si fuera necesario, jamás nos van a separar del amor de Dios. Sigamos leyendo el versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe qué? Algún día moriremos, pero podemos estar seguros que también viviremos con Él. Que si nosotros morimos, un día reinaremos con Él y permaneceremos con Él eternamente. No importa qué sufrimiento podamos estar pasando, no deje de glorificar a Dios y de proclamar el Evangelio. Segunda de Corintios 4, del 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es que Pablo estaba dispuesto a sufrir por amor a sus hermanos, pero también por amor a todos aquellos que necesitan creer. Pero la motivación más grande que Pablo tenía para soportar el sufrimiento es la gloria de nuestro Rey. Y lo vemos en el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Usted se da cuenta que esto glorifica a Dios? Que a pesar de que podamos sufrir y sea un momento difícil para nosotros, pero qué especial es que podamos glorificar a Dios aún en nuestro sufrimiento. Y si nosotros comprendemos eso, eso va a cambiar la forma en que nos enfrentemos ante todas las dificultades que podamos tener. Por lo tanto, yo le invito a algo, y es que no desmayemos. No desmayemos, porque aunque nuestro hombre interior se pueda ir desgastando día con día, cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestro hombre interior se irá fortaleciendo día con día. Que las tribulaciones de este mundo no lo detengan. Recuerde, son momentáneas. Cuando usted y yo padecemos burla, escarnio, menosprecio, cualquier tipo de persecución, no importando la magnitud de esta, recuerde por favor, es algo momentáneo, pero es algo que produce en nosotros
cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Leamos para terminar versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No se fije, no tenga puesta la mirada en las cosas pasajeras, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Ponga su mirada en Jesús. Recuerde que eso es algo momentáneo y gócese en el privilegio que Él nos da de sufrir y de vivir para proclamar el Evangelio y para hacer su voluntad y para el que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y en este mundo. Gócese. Por tanto, yo lo invito en esta mañana a que no nos avergoncemos de dar testimonio y que participemos entonces de las aflicciones por el Evangelio.